los últimos años, cada vez que llenábamos el depósito de gasolina, una parte de lo que pagábamos iba a parar a un país que no muchos saben ni dónde está: Venezuela. Venezuela ha tenido un gran impacto en casi todos los aspectos de nuestra vida en las últimas décadas, gracias a sus enormes reservas de petróleo, desde el asfalto, las calles, hasta el caucho, los plásticos, los zapatos, los televisores, los teléfonos inteligentes, los muebles y muchas otras cosas. El petróleo venezolano siempre ha estado presente de alguna forma en nuestro día a día. Pero ¿cómo es posible que este país sea tan rico en recursos naturales y al mismo tiempo sea el segundo país más pobre del mundo con una baja calidad de vida? Un estudio realizado en el año 2021 por la Universidad Católica Andrés Bello revela que el 94.5% de la población venezolana vive en pobreza, con menos de $6 al día. De ellos, el 77% vive con solo $3.20 para sobrevivir al día, es decir, 3/4 partes de la población, 21 millones de personas. El doble de la población de Portugal vive en la miseria. Por mucho tiempo, Venezuela tuvo la gasolina más barata del mundo, donde se pagaba menos de 10 centavos por litro. Actualmente, el litro de gasolina en Venezuela tiene un valor de 50 centavos de dólar, lo que la hace igual una de las gasolinas más baratas del mundo. Esta situación, muy curiosa, hace cuestionar la economía del país, porque mientras la gasolina es muy barata, la mayoría de la población que vive en las zonas cercanas a la capital, Caracas, apenas puede conseguir comida. La crisis que sufre Venezuela es terrible, pero aún así, el país sigue moviendo mercados como los de la belleza, casinos, apartamentos de lujo y mucho más. En un mundo donde la gente pasa hambre, el dinero no vale casi nada y el gobierno sigue disfrutando de lujos y promoviendo una falsa imagen de nación perfecta, el pueblo venezolano vive una realidad totalmente falsa y maquillada. Si ya te parece extraña esta situación, la cueva se hace cada vez más oscura y profunda. Esta es la historia de un estado que alguna vez fue el cuarto país más rico del mundo, pero que hoy en día se ha hundido en el barro de la pobreza y la miseria, y es precisamente esta historia la que te voy a contar ahora. El 14 de diciembre de 1914 se marcó el hito de la historia venezolana, con el hallazgo del primer pozo de petróleo comercial en Mene Grande, estado Zulia. Este hecho no solo supuso un cambio radical, sino que también alteró el rumbo del país, que pasó de ser un país andino, aislado y oscuro, a convertirse en uno de los principales productores de petróleo del mundo. Bajo el gobierno del dictador Juan Vicente Gómez, durante el descubrimiento del petróleo, Venezuela presenció un liderazgo caracterizado por la astucia y el oportunismo. Gómez supo cómo sacar provecho de la riqueza del petróleo para afianzar su poder y enriquecer a sus aliados. Al consolidar su control, Gómez tomó medidas drásticas para acallar la disidencia, la represión a la prensa, la prohibición de partidos políticos y la persecución sistemática de opositores fueron estrategias empleadas para asegurar su posición de poder indiscutible. Su liderazgo dictatorial no solo sofocó las voces contrarias, sino que también creó un ambiente de miedo y represión que oprimía a toda la sociedad venezolana. El descubrimiento de petróleo surgió como una oportunidad estratégica para que Gómez reforzara aún más su régimen, otorgando concesiones generosas a empresas extranjeras. Permitió la exportación del petróleo sin cobrar muchos impuestos, estableciendo así una relación muy estrecha entre las corporaciones extranjeras y la dictadura de Gómez. Las relaciones inyectaron mucha riqueza en la economía venezolana, pero esa riqueza se distribuía de forma muy desigual. La mayor parte de las ganancias que se obtenían de la exportación del petróleo iban a parar a empresas extranjeras y a los aliados políticos de Gómez, reforzando así su base de apoyo. La población en general solo recibía una parte muy pequeña de los beneficios económicos que generaba la industria petrolera en rápido crecimiento. La desigualdad se agravó, creando una enorme diferencia entre la élite favorecida por el régimen y la mayoría de la población que seguía enfrentando condiciones precarias y la falta de acceso a los beneficios del petróleo. Esta dinámica de concentración de riqueza y poder provocó varios conflictos sociales en Venezuela, preparando el escenario para décadas de inestabilidad política y económica que seguirán a la era de Gómez.
Gracias a las estrategias y movimientos de Gómez, Venezuela se convirtió rápidamente en el segundo mayor productor mundial de petróleo, con un 35%, solo superado por Estados Unidos. Esta dinámica en torno al petróleo tuvo grandes consecuencias en Venezuela, proporcionando riqueza y poder, pero también dejando al país más vulnerable en términos de política y economía. La dependencia excesiva del petróleo, en lugar de ser una fuente de salvación para Venezuela, se convirtió en una fuente de desigualdad, pobreza y miseria que perdura hasta el día de hoy. El gobierno se enriquece cada vez más, mientras la población no veía ni un bolívar del dinero proveniente del petróleo. Los primeros bancos se abrieron y la industria del petróleo ofreció salarios muy altos, creando una economía de servicios a su alrededor. Los agricultores abandonaron sus tierras ancestrales para migrar a las ciudades en busca de dinero del petróleo. Esto ocurrió debido a la creciente demanda de petróleo a principios del siglo XX, lo que llevó a la apreciación del bolívar, la moneda venezolana. Esta dinámica es crucial por dos razones principales. En primer lugar, hizo que la importación de bienes extranjeros fuera más accesible, mientras que en segundo lugar encareció la exportación de mercancías. Esto significa que los productores en Venezuela tuvieron dificultades para exportar, mientras que los consumidores percibieron que comprar productos extranjeros era más económico. En este mismo periodo, el mundo enfrentaba la Gran Depresión. Como respuesta, los Estados Unidos permitieron que el dólar se devaluara en relación con otras monedas. En solo una década, el bolívar tuvo un aumento del 70% y se convirtió en una de las monedas más fuertes del planeta. Esto marcó el inicio de una fase en la que los venezolanos pudieron importar bienes de lujos, asegurar empleos dignos y disfrutar de comodidades modernas. Sin embargo, la sociedad se sumergía cada vez más en una abrumadora dependencia del petróleo. Para finales de la década de 1930, todos los aspectos del comercio, salarios y precios de bienes estaban ahora vinculados a su moneda sobrevalorada. En 1939, Caracas se convirtió en la ciudad más cara del mundo, asemejándose a una ciudad remota de minería de diamantes gobernada como un paraíso personal de un dictador. Hasta su muerte, en 1935, Juan Vicente Gómez fue uno de los hombres más ricos de Latinoamérica. Controlaba extensas áreas de tierra y tenía monopolios en varias industrias como papel, carne y lácteos. Para proteger sus intereses, creó el primer ejército del país, reprimió la oposición y concentró el poder de recaudación de ingresos en el gobierno. Después de su muerte, el gobierno venezolano siguió su enfoque, asumiendo el control de las industrias y manteniendo el legado de Gómez en los líderes siguientes. Después de la Segunda Guerra Mundial, el presidente en funciones, Isaías Medina Angarita, buscó renegociar los contratos petroleros firmados durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. En Venezuela, las empresas extranjeras que explotan petróleo contribuyen con solo un pequeño porcentaje. Ante esta situación, en 1943, Medina Angarita promulgó la Ley del Petróleo, estableciendo el principio 50-50. Esta medida buscaba repartir equitativamente las ganancias de la explotación del petróleo entre el gobierno venezolano y las empresas extranjeras. Sin embargo, se presentaron nuevos retos cuando Juan Pablo Pérez Alfonso, ministro de Petróleo, notó que el principio 50-50 hacía que el petróleo venezolano fuera menos competitivo en comparación con el de Medio Oriente. En este contexto, en 1947, una delegación venezolana encabezada por Pérez Alfonso presentó el principio a los países del Medio Oriente. Los efectos de la Segunda Guerra Mundial en Venezuela fueron notorios, con la geopolítica del Medio Oriente afectando al país como un proveedor esencial de petróleo. El aumento espectacular en los precios del petróleo durante el conflicto convirtió a Venezuela en el principal receptor mundial de moneda extranjera. Este flujo financiero permitió al gobierno venezolano financiar proyectos de infraestructura y programas sociales, aunque hubo dificultades para satisfacer plenamente las demandas sociales. Ante la presión pública, el gobierno subsidió los precios del gas con el excedente de ingresos petroleros. Sin embargo, esta medida resultó insuficiente, generando solicitudes de más inversiones en sectores como educación, salud y vivienda.
Al mismo tiempo surgió una facción militar que buscaba una mayor participación en los ingresos petroleros, lo que llevó a la destitución de Medina Angarita del poder en 1948 y a la instalación de una junta militar. A lo largo de las décadas de 1940 y 1950, Venezuela fue testigo del surgimiento y caída de regímenes militares, destacando el liderazgo autoritario de Pérez. A pesar de las prácticas regresivas, el periodo bajo Pérez Jiménez estuvo marcado por una bonanza económica que atrajo inversores occidentales. Después de la caída de Pérez Jiménez, Venezuela enfrentó desafíos económicos y sociales, incluyendo una moneda sobrevalorada que perjudicó a sectores no relacionados con el petróleo. Las empresas estatales expandidas durante el régimen anterior se volvieron ineficientes y la sociedad enfrentó problemas como la pobreza y la desigualdad. La productividad era baja, pero los salarios eran cada vez más altos, ya que el precio internacional del petróleo dictaba las condiciones económicas. El éxito de los negocios dependía de la suerte con prosperidad durante los altos precios del petróleo. Esto desalentó esfuerzos adicionales, fomentando posiciones bien remuneradas en el gobierno, a menudo involucradas en sobornos. A pesar de los gastos sociales y el financiamiento estatal para empleos, la falta de buenos empleos que pagaran bien sin cuestiones políticas generó un desempleo constante. Para hacer frente al desempleo se mantuvieron bajos los precios de los alimentos, perjudicando aún más a la agricultura. Venezuela experimentó un segundo intento de democracia, pero los ingresos excesivos del petróleo resultaron en una democracia sin responsabilidad política. El presidente se volvió autoritario y la búsqueda de riqueza en una economía que no valoraba el trabajo llevó a una estructura política que se destruyó desde dentro debido a la corrupción. A pesar de los desafíos, Venezuela continuó creciendo económicamente rápidamente. Los presidentes posteriores buscaron aumentar los ingresos del petróleo, llevando a la creación de la OPEP en la década de 1960. Ahora eran las naciones productoras de petróleo las que determinaban los precios y producción, no más las empresas petroleras. En octubre de 1973, la geopolítica del petróleo se vio sacudida nuevamente con el embargo de petróleo impuesto por los países árabes en respuesta al apoyo de Occidente a Israel en la guerra de Yom Kippur. Los precios del petróleo se dispararon y Venezuela vio triplicar sus beneficios. El exministro de Petróleo, Pérez Alfonso, alertó sobre el desafío de manejar la riqueza excesiva anticipando problemas de inflación. El presidente Pérez reaccionó aumentando los salarios, invirtiendo en gastos sociales y creando empleos para gestionar el abrumador flujo de dinero. Un ejemplo extremo fue la ley que obligó a todos los baños públicos y ascensores a tener asistentes. Sin embargo, la inflación se disparó, llegando al 12% anual en 1974. Durante este periodo, los venezolanos se dieron cuenta de que guardar dinero en los bancos resultaba en pérdidas con tasas de interés bajas que los bancos establecieron a propósito. Parecía más lógico gastar el dinero y pedir préstamos que ahorrar. La clase media de Venezuela creció hasta representar el 58% de la población, y aunque la mayoría prosperaba, pocos entendían la fragilidad de la economía construida como un castillo de naipes. A pesar del intento del gobierno de crear un fondo de ahorro para los excedentes de ingresos petroleros, este terminó siendo utilizado como una caja fuerte para futuros líderes, y no se cumplió con su propósito inicial. El gobierno amplió su plantilla a 300.000 empleados y una ley prácticamente prohibió a las empresas despedir trabajadores a pesar de los salarios más altos, volviéndose dependientes de generosos subsidios estatales. Pequeños negocios sin fondos estatales quebraron rápidamente, mientras el 9% de las mayores empresas infladas artificialmente representaban el 75% de la producción total. Nadie, desde el pueblo común hasta los líderes, consideró qué pasaría si los precios del petróleo disminuían. Las empresas dependían del Estado, los consumidores confiaban en una moneda sobrevalorada, la mayoría de los empleos eran mantenidos por el Estado y ahora el dinero que mantenía a todos felices se convirtió en apenas un botín. La estructura política aseguró que los fondos no fueran recortados, lo que llevó a la acumulación de enormes deudas. En la actualidad, Venezuela enfrenta las consecuencias de décadas de decisiones económicas cuestionables y políticas desastrosas. El país, que alguna vez fue prometedor y rico en recursos, ahora lucha con una profunda y generalizada crisis.
La población que en algún momento se benefició de la riqueza del petróleo ahora enfrenta desafíos diarios para satisfacer necesidades básicas. La deuda acumulada y la infraestructura en decadencia son testigos silenciosos de lo que sucedió cuando la riqueza fácil no fue gestionada con responsabilidad. Las riquezas solo viven en el recuerdo de algunos y en la historia borrada por el tiempo. Y el sueño de prosperidad del país parece ser solo otro relato para escapar de la triste realidad que aflige a la nación. Hemos llegado al final del video. Si te ha gustado, te invitamos a apoyar al canal suscribiéndote y activando la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido en el futuro. ¡Hasta la próxima!